Durante las décadas posteriores a la muerte de Marco Aurelio, el Imperio Romano entró en un periodo de inestabilidad creciente que, con el paso del tiempo, sería conocido como la crisis del siglo III. Entre los años 235 y 285, la autoridad imperial se volvió frágil, el poder político se fragmentó y la continuidad del gobierno pasó a depender casi exclusivamente del apoyo militar. La rápida sucesión de emperadores contrastaba de forma abrupta con la relativa estabilidad de los 2 siglos anteriores, en los que el imperio había estado gobernado por un número reducido de príncipes durante largos reinados. El cambio no fue repentino, sino el resultado de una acumulación de tensiones. Las guerras civiles se convirtieron en una experiencia habitual para la población romana. Tras el asesinato de Alejandro Severo en el año 235, el acceso al trono dejó de estar ligado a la legitimidad dinástica o al respaldo del Senado, y pasó a depender de la capacidad de un individuo para reunir tropas y mantener su lealtad. Emperadores de origen ecuestre, procedentes de provincias alejadas de Roma, comenzaron a ocupar el poder, lo que acentuó la percepción, especialmente entre la aristocracia senatorial, de que el centro político tradicional había perdido su primacía. La violencia política se volvió endémica. Muchos emperadores, tanto los que gobernaron brevemente como los que lograron mantenerse varios años en el cargo, murieron asesinados por sus propios oficiales o soldados. El periodo estuvo marcado por constantes usurpaciones, proclamaciones imperiales locales y divisiones territoriales temporales, como ocurrió en las provincias occidentales y en el Danubio. La guerra civil dejó de ser una excepción para convertirse en una condición estructural del imperio. A esta inestabilidad interna se sumaron presiones externas cada vez más intensas. En las fronteras septentrionales y orientales, los romanos se enfrentaron a incursiones frecuentes de pueblos bárbaros. Grupos como los godos, los francos y los alamanes no constituían pueblos unificados, sino conglomerados de tribus con rasgos culturales y lingüísticos afines. Su presencia en las regiones del Danubio y del Rin se intensificó entre finales del siglo II y comienzos del III, revelando debilidades en el sistema defensivo romano. El ejército estaba desplegado a lo largo del perímetro del imperio, sin una reserva central capaz de reaccionar con rapidez cuando se producía una ruptura en la frontera. Las campañas de Marco Aurelio contra los marcomanos ya habían mostrado que el imperio podía verse seriamente comprometido cuando se enfrentaba a conflictos simultáneos. A ello se añadió el impacto devastador de las epidemias. La peste, traída por tropas que regresaban de las campañas orientales, afectó gravemente al ejército y a la población civil. No solo redujo el número de soldados disponibles, sino que dificultó el entrenamiento, la disciplina y la capacidad operativa de las unidades militares. Las epidemias se repitieron de forma intermitente durante décadas, agravando la sensación de vulnerabilidad general. Mientras tanto, la situación económica se deterioró de forma progresiva. Uno de los síntomas más visibles fue la devaluación monetaria. El antoniniano, moneda introducida en el siglo III, experimentó una reducción constante de su contenido en plata. A mediados del siglo, su pureza había caído de manera drástica, hasta situarse en torno al 4% cuando Aureliano accedió al poder. Esta devaluación masiva provocó una inflación sin precedentes en la historia romana. Los precios, especialmente a finales del siglo III, se elevaron en algunos casos varios cientos por ciento respecto a los niveles del siglo anterior. El impacto de esta inflación fue desigual. Los productores rurales y los artesanos podían, en algunos casos, adaptarse al aumento de precios al disponer de bienes con los que comerciar. Sin embargo, las guerras constantes exigían enormes recursos financieros. El traslado continuo de ejércitos a través de regiones tradicionalmente pacíficas incrementó los costes, al tiempo que la relajación de la disciplina militar generaba abusos y destrucciones. La presión fiscal aumentó y las autoridades recurrieron a métodos cada vez más severos para recaudar fondos, lo que provocó descontento y rebeliones locales. En algunas regiones, los indicios arqueológicos muestran una reducción drástica de la circulación monetaria. Provincias como Dacia, anteriormente prósperas y ricas en recursos minerales, comenzaron a experimentar una contracción económica significativa.
Las casas de moneda cerraron y apenas se introdujo nueva moneda desde el exterior, señal de un colapso parcial de los circuitos económicos tradicionales. La crisis también tuvo un profundo impacto en la estructura política del imperio. Roma seguía siendo la ciudad más grande y simbólicamente importante, pero el poder efectivo se había desplazado. Los emperadores pasaban cada vez menos tiempo en Italia y rara vez residían en la capital. Gobernaban desde los campamentos militares o desde ciudades estratégicas cercanas a las fronteras, donde se libraban las guerras decisivas. El Senado quedó relegado a un papel marginal, sin capacidad real para influir en el curso de los acontecimientos. La fragmentación del poder se manifestó también en la práctica de asociar corregentes al trono. Muchos emperadores nombraron a sus hijos como augustos desde el inicio de su reinado, incluso cuando eran todavía niños, con la esperanza de asegurar una sucesión estable. Otros compartieron el poder con colegas para poder atender simultáneamente los conflictos en distintas regiones. Esta división del mando reflejaba la percepción de que un solo emperador ya no podía gobernar eficazmente todo el imperio. La presión externa continuó intensificándose. En el Danubio, las incursiones bárbaras se sucedieron con frecuencia y en algunos casos llegaron a provocar derrotas humillantes. La muerte del emperador Decio en combate contra enemigos extranjeros marcó un punto de inflexión simbólico. Por primera vez, un emperador romano caía a manos de un adversario externo y su cuerpo ni siquiera pudo ser recuperado para recibir sepultura. Este hecho reforzó la sensación de que el orden imperial estaba siendo erosionado desde sus cimientos. La combinación de invasiones, epidemias, inflación y guerras civiles creó un círculo vicioso del que el imperio parecía incapaz de escapar. Cada nuevo emperador heredaba un estado debilitado, con recursos limitados y múltiples frentes abiertos. Las soluciones adoptadas, como el aumento de impuestos, la devaluación monetaria o la división del poder, aliviaban algunos problemas inmediatos, pero a largo plazo contribuían a profundizar las tensiones existentes. La crisis del siglo III no fue un colapso repentino, sino un proceso prolongado de transformación forzada, marcado por la violencia, la inseguridad y la pérdida progresiva de los equilibrios que habían sostenido al imperio durante generaciones. La división del Imperio Romano. Tras la victoria del emperador Teodosio en el río Frígido, el Imperio Romano parecía haber superado una vez más una de sus recurrentes crisis internas. Sin embargo, en enero del año 395, Teodosio enfermó y murió de forma repentina. Sus dos hijos, Arcadio y Honorio, eran todavía muy jóvenes. El primero apenas alcanzaba la mayoría de edad y el segundo contaba con solo 10 años. Ninguno de los dos mostró jamás inclinación alguna por dirigir personalmente a los ejércitos, estableciendo un modelo que se consolidaría durante el siglo V, cuando la presencia del emperador en campaña se volvió una rareza. Aunque Teodosio había gobernado con colegas imperiales, su figura fue la última que ejerció un dominio claro sobre la totalidad del imperio. Tras su muerte, las mitades oriental y occidental nunca volverían a reunificarse bajo una misma autoridad. Lo que en un primer momento parecía una simple división administrativa, similar a otras anteriores, se transformó gradualmente en una separación permanente. Los ejércitos y las administraciones de ambas partes dejaron de intercambiar personal con normalidad. Persistían vínculos culturales, legales e ideológicos, pero la cooperación efectiva entre los emperadores se volvió esporádica y, a menudo, ineficaz. La división no fue el resultado de una decisión consciente y planificada. En 395 nadie podía prever que aquella separación acabaría siendo definitiva. Sin embargo, los acontecimientos posteriores consolidaron el proceso. Los emperadores que sucedieron a Teodosio fueron, en su mayoría, débiles, jóvenes o completamente dominados por poderosos personajes de la corte. No surgió ninguna figura comparable a Aureliano, Diocleciano o Constantino que tuviera la capacidad, la voluntad y la autoridad necesarias para cuestionar el reparto del poder y restaurar la unidad efectiva del imperio. Las raíces de esta fragmentación se remontaban al siglo III. Durante la gran crisis de esa época, el peligro real había sido que el imperio se dividiera de forma irreversible en varios estados romanos independientes. La tetrarquía de Diocleciano había repartido el gobierno entre 4 emperadores, pero bajo una dirección común firme.
Constantino logró algo similar durante los últimos años de su reinado. Sin embargo, a lo largo del siglo IV, lo habitual fue la coexistencia de dos o más emperadores con áreas de control claramente diferenciadas. En algunos momentos cooperaban, pero con frecuencia se mostraban indiferentes ante los problemas de sus colegas o incluso entraban en conflicto directo. La división permanente surgió, en buena medida, como consecuencia de la forma en que los emperadores gobernaban en un contexto de inseguridad constante. El miedo al asesinato y a la guerra civil transformó profundamente el ejercicio del poder. Las provincias se fragmentaron en unidades más pequeñas, gobernadas por funcionarios con atribuciones limitadas. La administración imperial se multiplicó, creando una compleja burocracia diseñada para reforzar el control del emperador y garantizar su supervivencia política. Sin embargo, este sistema exigía una atención constante y los emperadores no podían estar presentes en todos los frentes a la vez. La lentitud de las comunicaciones y los desplazamientos hacía poco práctico que varios emperadores se coordinaran eficazmente si no se encontraban cerca físicamente. Como resultado, cada uno tendía a concentrarse en los problemas inmediatos de su región, descuidando los asuntos del resto del imperio. Esta tendencia se vio reforzada por el instinto de conservación. Desatender las cuestiones locales aumentaba el riesgo de usurpación. Así, la división del poder se convirtió en una solución práctica, aunque a largo plazo debilitó la cohesión imperial. La burocracia imperial desempeñó un papel central en este proceso. Su función era recaudar impuestos, administrar recursos y sostener al ejército. También servía para recompensar a los seguidores del emperador mediante cargos, privilegios y exenciones legales. Los funcionarios dependían directamente del favor imperial, lo que los convertía en hombres del emperador tanto como los soldados. A medida que se consolidaron dos cortes imperiales, también se afianzaron dos administraciones separadas, cada una con sus propias prioridades y agendas. Estas estructuras eran resistentes al cambio. Los funcionarios de alto rango tenían un acceso regular al emperador y una notable influencia sobre sus decisiones. La existencia de más de una corte reforzó la tendencia a la separación, ya que cada una buscaba preservar su poder y autonomía. Para revertir este proceso habría sido necesario un emperador excepcionalmente fuerte y seguro de sí mismo, algo que no ocurrió en el siglo V, cuando los emperadores occidentales, en particular, se convirtieron en figuras cada vez más decorativas, subordinadas a generales poderosos o a influyentes cortesanos. Con el tiempo, las cortes imperiales se volvieron estáticas. En Oriente, la capital se estableció de forma permanente en Constantinopla. En Occidente, primero en Milán y luego en Rávena. Estas ciudades fueron elegidas por su seguridad estratégica. Los emperadores dejaron de desplazarse y, en consecuencia, de liderar a sus ejércitos en persona. Este alejamiento del mando militar directo tuvo profundas implicaciones para la defensa del imperio. La división también reflejaba diferencias culturales y lingüísticas. Las provincias occidentales eran mayoritariamente de habla latina, mientras que en Oriente predominaba el griego. Aunque el latín siguió siendo el idioma legal durante algún tiempo, su uso fue decayendo progresivamente en la administración oriental. A pesar de ello, ambos imperios seguían compartiendo leyes, moneda y una identidad romana común. Unidos, los dos imperios seguían siendo más grandes y ricos que cualquiera de sus vecinos. Separados, la diferencia con potencias como Persia se reducía, aunque seguía siendo significativa. En las fronteras del Rin y del Danubio, la debilidad percibida alentó incursiones cada vez más frecuentes. El ejército romano, incapaz de mantener una presencia fuerte en todos los puntos al mismo tiempo, retiraba tropas de unas regiones para atender crisis en otras, a veces incluso para combatir a otros romanos. La situación en Oriente era distinta. Persia constituía un rival más poderoso y organizado. Tras una serie de conflictos, romanos y persas alcanzaron un equilibrio relativamente estable, repartiendo zonas de influencia como Armenia. Durante gran parte del siglo V, la frontera oriental permaneció en relativa calma, lo que permitió al Imperio de Oriente concentrar sus recursos y consolidar su posición. En cambio, el Imperio de Occidente se enfrentaba a una presión constante a lo largo de una frontera extensa y difícil de defender. Aunque ninguno de sus enemigos individuales era tan poderoso como Persia,
La suma de amenazas exigía un esfuerzo militar continuo. Desde el inicio, Occidente tuvo que emplear sus recursos al límite, mientras que Oriente, más rico y con una frontera oriental estabilizada, disponía de mayor margen de maniobra. La división del imperio implicó una fragmentación inevitable de los recursos. Solo en contadas ocasiones hombres, dinero o materiales de una mitad se utilizaban para ayudar a la otra. Esta falta de cooperación debilitó la capacidad de respuesta ante las crisis. A pesar de su enorme potencial humano y económico, los romanos demostraron grandes dificultades para concentrar y dirigir eficazmente sus recursos. La división no hizo sino agravar este problema, acentuando el aislamiento de cada mitad y reduciendo la capacidad del conjunto para defenderse de forma coordinada frente a las amenazas externas. La presión de los hunos. El origen de los hunos permaneció envuelto en la incertidumbre incluso para los propios romanos. Las fuentes antiguas coincidían únicamente en describirlos como nómadas procedentes de la vasta estepa euroasiática, una región que se extendía desde las estribaciones de Europa Oriental hasta las proximidades de China. El entorno natural de esa estepa, caracterizado por su escasa pluviosidad, sus suelos pobres y la ausencia de agricultura estable, había moldeado durante siglos una forma de vida basada en el pastoreo y la movilidad constante. En ese mundo, los derechos sobre los pastos resultaban tan valiosos como los propios rebaños, y la supervivencia dependía de una estricta gestión de los desplazamientos estacionales. Los hunos no dejaron testimonios escritos propios, no sabían leer ni escribir y su lengua sigue siendo un enigma. Incluso los nombres personales conservados por las fuentes resultan poco fiables, ya que adoptaron con rapidez nombres de origen germánico o transmitidos a través de intermediarios. Amiano Marcelino, la principal fuente romana sobre ellos, los situaba vagamente más allá del Mar Negro, en las cercanías de un océano helado, expresión que reflejaba tanto la ignorancia geográfica como la impresión de lejanía y exotismo que causaban. Cuando los hunos aparecieron de forma repentina en las fuentes romanas hacia el tercer cuarto del siglo IV, su llegada coincidió con una profunda alteración del equilibrio de poder en las regiones situadas al norte del Mar Negro. Durante generaciones, esas tierras habían sido ocupadas por una combinación cambiante de pueblos agrícolas y nómadas. Primero los escitas, luego los sármatas y alanos, y más tarde los godos habían dominado el espacio. La irrupción de los hunos modificó de nuevo ese frágil equilibrio, inclinándolo de forma decisiva a favor del mundo nómada. La presión ejercida por los hunos no adoptó inicialmente la forma de una conquista organizada y centralizada. En esa fase temprana, su estructura política estaba fragmentada en una jerarquía de reyes capaces de actuar de manera independiente. No existía aún una figura dominante que concentrara todo el poder. Aún así, su impacto fue profundo. Los hunos comenzaron sometiendo a los alanos y luego dirigieron sus ataques contra los godos greutungos. La resistencia de estos últimos, encabezada por el caudillo Hermenrico, se prolongó durante un tiempo considerable, pero acabó colapsando. Hermenrico fue sustituido por Vitimiris, que continuó luchando hasta morir en combate. Tras la muerte de Vitimiris, el liderazgo greutungo pasó a manos de Alateo y Sáfrax, que gobernaron en nombre del heredero Viderico. Ante la presión constante, decidieron retirarse hacia el oeste. A ellos se unieron contingentes de tervingios dirigidos por Atanarico, aunque pronto este también se vio acosado por ataques hunos lanzados por grupos que habían encontrado nuevos puntos de cruce fluvial. El intento de Atanarico de establecer una línea defensiva fracasó, y su autoridad se debilitó rápidamente. Fue entonces cuando una parte sustancial de los tervingios, encabezados por Alavivo y Fritigerno, tomó una decisión trascendental: abandonar las tierras situadas al norte del Danubio y solicitar asilo dentro del Imperio Romano. Poco después, los greutungos siguieron el mismo camino. Este movimiento no fue fruto del pánico inmediato provocado por una horda que les pisara los talones, sino el resultado de una evaluación colectiva de un entorno que se había vuelto cada vez más inseguro. Los ataques hunos, aunque fragmentarios, habían alterado de forma irreversible las condiciones de vida en la región. La llegada de decenas de miles de godos al Danubio en el año 376 constituyó un acontecimiento sin precedentes por su escala y por su contexto estratégico.
Los romanos estaban acostumbrados a gestionar flujos de población procedentes del exterior, pero siempre en condiciones que garantizaban el control militar de la situación. En este caso, el emperador Valente se encontraba profundamente comprometido en el frente oriental frente a Persia, y la mayor parte de sus fuerzas móviles estaba concentrada en Asia. La frontera danubiana carecía de tropas suficientes para imponer su autoridad de manera efectiva. Aún así, los tervingios fueron admitidos, mientras que a los greutungos se les negó inicialmente el acceso. Esta decisión reflejaba la cautela romana y la conciencia de que aceptar a todos los grupos supondría un riesgo excesivo. Sin embargo, la escasez de alimentos, la mala gestión local y los abusos de los oficiales romanos desencadenaron una crisis. Los godos, concentrados durante meses junto al río, se vieron sometidos a un mercado negro que intercambiaba comida por esclavos. El resentimiento acumulado desembocó en rebelión abierta. La presión huna había forzado así una cadena de acontecimientos que arrastró al Imperio romano a una situación que no había elegido. Los godos no buscaban inicialmente la confrontación, sino una reubicación que les permitiera sobrevivir. Sin embargo, la incapacidad romana para integrar de forma ordenada a un grupo tan numeroso, unida a la ausencia de una superioridad militar clara, transformó una migración forzada en un conflicto armado de gran envergadura. El papel de los hunos en este proceso fue indirecto pero decisivo. No fueron ellos quienes invadieron el imperio en ese momento, sino quienes empujaron a otros pueblos a hacerlo. Su superioridad militar, basada en una caballería extraordinariamente móvil y en el uso de arcos compuestos asimétricos de gran potencia, les permitió dominar vastas extensiones de la estepa occidental. Estos arcos, más largos y potentes que los utilizados por otros pueblos nómadas anteriores, podían perforar corazas y mantener al enemigo a distancia segura, lo que confería a los hunos una ventaja táctica abrumadora. La reputación de los hunos se difundió con rapidez. Las fuentes romanas los describían como guerreros feroces, capaces de atacar por sorpresa, dispersarse y reagruparse con rapidez y causar enormes pérdidas antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Esta combinación de movilidad, potencia de fuego y flexibilidad estratégica desestabilizó a pueblos enteros que se vieron obligados a replantearse su permanencia en regiones tradicionalmente habitadas. Con el paso del tiempo, la presión huna no hizo sino intensificarse. A medida que consolidaban su dominio en las tierras al norte del Mar Negro, otros grupos comenzaron a desplazarse, generando un efecto dominó que empujó sucesivas oleadas de pueblos hacia las fronteras romanas. El imperio, ya debilitado por divisiones internas y limitaciones militares, se enfrentaba ahora a una nueva realidad. No solo debía defender sus fronteras de ataques externos, sino gestionar el asentamiento masivo de pueblos desplazados por una fuerza que escapaba a su control directo. La llegada posterior de Atila, que unificaría bajo su mando a gran parte del mundo huno, daría a este proceso una dimensión aún mayor, pero incluso antes de su ascenso, la presión ejercida por los hunos había alterado de forma irreversible el mapa político y demográfico de Europa Oriental. Al empujar a los godos y a otros pueblos dentro del imperio, los hunos actuaron como catalizadores de una transformación profunda, cuyos efectos se dejarían sentir durante generaciones y contribuirían de manera decisiva al debilitamiento de la estructura imperial romana. La batalla de Adrianópolis, 378. El frágil acuerdo alcanzado en el año 376 entre las autoridades romanas y los grupos godos que habían cruzado el Danubio se deterioró rápidamente. Tanto romanos como godos habían sido empujados a esa relación por la presión de los hunos y ninguno de los dos bandos confiaba realmente en el otro. Las condiciones pactadas se incumplieron desde el inicio y el clima de tensión se agravó tras el episodio del banquete organizado por el comandante Lupicino en Marcianópolis, que terminó en violencia abierta. A la mañana siguiente, los godos iniciaron saqueos en las inmediaciones de la ciudad y Lupicino reunió todas las tropas disponibles para enfrentarlos. Su fuerza fue derrotada de forma aplastante y solo unos pocos hombres lograron escapar con vida. A finales del invierno o comienzos de la primavera del año 377, comenzó una guerra que se prolongaría durante 6 campañas hasta la restauración de la paz en octubre de 382. Durante los 2 primeros años, los acontecimientos pueden seguirse con cierto detalle gracias al relato de Amiano Marcelino.
Toda la guerra quedó circunscrita a las provincias balcánicas del Imperio Romano, una región cuya geografía condicionó de manera decisiva el desarrollo de las operaciones militares. Montañas abruptas, llanuras fértiles y corredores naturales de comunicación definían tanto las posibilidades defensivas romanas como los movimientos de los godos. Los Balcanes constituían un espacio clave para el imperio. Desde hacía siglos, Roma había invertido enormes recursos en fortificaciones, calzadas y ciudades destinadas a asegurar la comunicación entre Oriente y Occidente. La frontera del Danubio estaba protegida por una densa red de fortalezas y guarniciones, mientras que más al sur prosperaban regiones agrícolas ricas, conectadas por grandes vías militares. Este era el mundo romano que los godos encontraron al avanzar tras su victoria inicial. Los greutungos se unieron pronto a la rebelión, pero evitaron atacar las fortalezas romanas del Danubio, conscientes de que carecían de experiencia en asedios y de que esas posiciones no representaban una amenaza inmediata. En cambio, dirigieron su atención hacia las regiones interiores, impulsados por la necesidad urgente de alimentos y por el resentimiento acumulado tras un invierno pasado en condiciones extremas y bajo abusos romanos. Desde Marcianópolis, los godos avanzaron hacia los corredores que conducían a las zonas más ricas del sureste balcánico. La llegada de los godos a las cercanías de Adrianópolis marcó un punto crítico. La derrota de Lupicino había dejado sin fuerzas móviles a los romanos en la región y la barrera natural del monte Emo quedó temporalmente inutilizada. En Adrianópolis se encontraba un pequeño contingente de godos al servicio de Roma, que acabó uniéndose a la rebelión tras disturbios con la población local. A partir de ese momento Tracia fue devastada sistemáticamente. Amiano describe una destrucción indiscriminada, con aldeas incendiadas, poblaciones enteras masacradas y deportaciones masivas. La respuesta romana se organizó desde Oriente. El emperador Valente, comprometido todavía en la frontera persa, envió tropas desde Armenia al mando de Trajano y Profuturo, que llegaron en el verano de 377. Su presencia obligó a los godos a replegarse al norte del monte Emo. Poco después, un pequeño contingente occidental al mando de Richomeres se unió a ellos. Con estas fuerzas, los romanos avanzaron y entablaron combate en un lugar conocido como Ad Salices. La batalla fue sangrienta e indecisa, con grandes pérdidas en ambos bandos, pero permitió a los romanos recuperar temporalmente la iniciativa. Aprovechando ese respiro, los romanos fortificaron los pasos del monte Emo con la esperanza de encerrar a los godos entre el Danubio y zonas despobladas, confiando en que el hambre y el invierno pusieran fin a la rebelión. Durante varias semanas la estrategia funcionó. Sin embargo, a finales del otoño llegaron noticias alarmantes. Los godos habían atraído a su causa a contingentes de hunos y alanos mediante promesas de botín. Ante la imposibilidad de sostener los desfiladeros frente a un enemigo ahora superior, los romanos se retiraron y los godos reanudaron sus devastaciones durante el invierno de 377 a 378, alcanzando incluso las cercanías de Constantinopla. A comienzos de 378, el grueso del ejército de campaña de Valente empezó a llegar desde Oriente. El emperador entró en Constantinopla el 30 de mayo y concentró sus tropas en Tracia. Su recibimiento fue frío y la capital estaba marcada por disturbios y resentimiento tras los saqueos godos. Valente tenía mucho que demostrar. Había logrado la paz con Persia y esperaba la llegada del emperador occidental Graciano para lanzar una ofensiva decisiva con fuerzas combinadas. El plan romano era claro: reunir suficientes tropas para infligir una derrota contundente que restaurara el prestigio imperial. Sin embargo, la campaña se vio alterada por acontecimientos inesperados. Graciano se vio obligado a retrasar su avance al este debido a incursiones alamanas en la frontera del Rin, lo que dejó a Valente esperando durante semanas. Mientras tanto, los godos se concentraron al norte de Adrianópolis, controlando posiciones clave. En agosto de 378, los exploradores informaron a Valente de que los efectivos godos eran menores de lo esperado, estimados erróneamente en unos 10.000 combatientes. Convencido de que tenía una oportunidad para lograr una victoria propia sin compartir el mérito con Graciano, Valente decidió avanzar. A pesar de las advertencias de algunos de sus generales, la impaciencia y los celos se impusieron.
El ejército romano marchó hacia Adrianópolis y estableció un campamento avanzado. Durante la noche previa a la batalla, Fritigerno envió emisarios para negociar la paz, pero Valente rechazó cualquier acuerdo. En la mañana del 9 de agosto, tras una larga marcha bajo el calor del verano, el ejército romano se desplegó frente al círculo de carretas godo. Mientras se desarrollaban nuevas negociaciones, unidades del ala derecha romana atacaron sin órdenes, desencadenando la batalla de forma caótica. Los romanos formaron con infantería pesada en el centro y caballería en los flancos. Inicialmente, el ala izquierda logró avanzar y estuvo cerca de romper la línea enemiga. Pero en ese momento apareció la caballería goda, reforzada por alanos que había estado ausente recolectando forraje. Su carga devastadora cayó sobre el flanco izquierdo romano, que fue desbordado. El centro quedó expuesto y atrapado en formaciones tan densas que los soldados apenas podían moverse. El calor, el cansancio y el humo de hogueras encendidas por los godos agravaron la situación. Las flechas caían sin posibilidad de esquivarlas y la infantería romana, incapaz de maniobrar, fue aniquilada. La línea se quebró y la retirada se transformó en masacre. El emperador Valente murió durante la derrota. Su cuerpo nunca fue recuperado y las circunstancias exactas de su muerte permanecieron inciertas. La magnitud de la catástrofe fue inmensa. 2/3 del ejército romano perecieron, junto con decenas de oficiales de alto rango. Varias unidades de élite nunca volvieron a reconstituirse. Para los contemporáneos, Adrianópolis fue comparable a Canas, una derrota que destruyó no solo un ejército, sino el mito de la invencibilidad romana. Los godos obtuvieron el control de los Balcanes, y la vía hacia Constantinopla quedó abierta. El emperador estaba muerto, su ejército aniquilado, y el equilibrio del poder imperial había sido irreversiblemente quebrado. Alarico y el saqueo de Roma, 410. Comenzado el siglo V, los godos que seguían a Alarico se habían convertido en una fuerza política y militar cohesionada dentro del mundo romano. Eran los descendientes directos de los tervingios y greutungos que, tras la derrota romana de Adrianópolis, habían negociado con Teodosio Vímnero el tratado del año 382. Aquel acuerdo les había concedido una autonomía limitada dentro del imperio, pero también los había situado en una relación frágil y cargada de desconfianza mutua. Los brotes periódicos de rebelión reflejaban esa tensión constante. Aunque el Estado romano castigaba a sus propios funcionarios cuando abusaban de los godos y el emperador ofrecía banquetes a sus dirigentes, muchos de ellos sospechaban que Roma no había abandonado la intención de disolver su semi-autonomía en cuanto la correlación de fuerzas se lo permitiera. Esa desconfianza se agravó cuando Teodosio exigió contingentes godos para sus guerras civiles contra Magno Máximo y Eugenio. Para los godos, combatir en conflictos internos romanos implicaba perder hombres sin obtener garantías a largo plazo. Las grandes bajas sufridas en la batalla del río Frígido reforzaron la percepción de que el imperio utilizaba su fuerza mientras aguardaba el momento oportuno para imponer su autoridad plena. A la muerte de Teodosio en 395, los godos decidieron actuar y nombraron por primera vez un caudillo único, Alarico, contraviniendo directamente los términos del tratado. Desde ese momento, Alarico buscó reescribir la relación con Roma. La exigencia central era el reconocimiento oficial de su liderazgo mediante un cargo romano de alto rango y la garantía de recursos estables para su pueblo. Unidos, los godos se convirtieron en una fuerza demasiado poderosa para ser eliminada con rapidez. Durante años recorrieron los Balcanes, saqueando territorios mientras presionaban para obtener un nuevo acuerdo. En 397, el eunuco Eutropio, figura dominante en la corte de Arcadio, accedió a negociar, concedió a Alarico el título de general romano y permitió a los godos asentarse en Dacia y Macedonia. Pero la caída política de Eutropio anuló el pacto, y sus sucesores se negaron a continuar las negociaciones. Excluidos de la política de Constantinopla, los godos quedaron atrapados entre Oriente y Occidente. En 401, Alarico condujo a sus hombres a Italia con la intención de forzar un acuerdo con Estilicón, el generalísimo que gobernaba de facto el imperio de Occidente. La estrategia fue la intimidación, pero tras varias campañas y batallas indecisas, los godos se vieron obligados a retirarse nuevamente a los Balcanes. Durante años permanecieron allí, esperando que alguna de las dos mitades del imperio los llamara a negociar.
La situación cambió en 406, cuando Estilicón, enfrentado a amenazas en el Rin y a usurpaciones en Occidente, buscó una alianza con Alarico. El acuerdo implicaba utilizar la fuerza goda contra Constantinopla para recuperar las diócesis del Ilírico Oriental. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron. Las invasiones en la Galia y la usurpación de Constantino III impidieron ejecutar el plan. Alarico, inquieto por la falta de cumplimiento, exigió una compensación económica y se situó en el Nórico, desde donde podía presionar directamente a Italia. El Senado romano aprobó el pago exigido, aunque muchos lo consideraron una humillación. La muerte del emperador Arcadio en 408 y la creciente desconfianza entre Honorio y Estilicón culminaron en el colapso del régimen occidental. Estilicón fue acusado de traición, abandonado por el ejército y ejecutado en agosto de ese año. Con su caída se desató una persecución contra los soldados bárbaros y sus familias en Italia. Miles fueron asesinados y los supervivientes se unieron a Alarico, incrementando considerablemente sus fuerzas. Con un ejército reforzado, Alarico cruzó los Alpes y marchó directamente sobre Roma. En noviembre de 408 estableció un cerco que bloqueó el suministro de alimentos. No intentó tomar la ciudad por asalto, sino forzar una negociación. El Senado accedió a pagar un enorme rescate en oro, plata y bienes de lujo. Aún así, Alarico continuó buscando un acuerdo estable con el Estado romano y promovió embajadas senatoriales ante Honorio. El emperador, desde Rávena, dio señales ambiguas, levantando expectativas que luego se frustraban por la influencia de sus consejeros. Las negociaciones se prolongaron durante 409. Alarico moderó sus exigencias hasta pedir únicamente asentamiento en regiones fronterizas pobres y suministros de grano, renunciando incluso al oro y a honores militares. Pese a ello, Honorio rechazó el acuerdo. En respuesta, Alarico regresó a Roma, impuso un segundo cerco y promovió la proclamación de un emperador alternativo, Prisco Atalo, elegido por el Senado bajo presión goda. Durante un breve periodo, Occidente tuvo 3 augustos simultáneos. Sin embargo, la falta de avances decisivos y la recuperación de la confianza de Honorio, gracias al apoyo militar oriental y a la lealtad africana, llevaron a la caída de Atalo en 410. Alarico intentó una última negociación, pero fue atacado traicioneramente por fuerzas romanas hostiles a cualquier pacto. Enfurecido, abandonó definitivamente la vía diplomática y marchó de nuevo sobre Roma. En agosto de 410, tras un breve asedio, la puerta Salaria se abrió y los godos entraron en la ciudad. Durante 3 días se produjo el saqueo. Las fuentes coinciden en que fue un saqueo relativamente contenido. Los godos, cristianos, respetaron las principales basílicas, concedieron inmunidad a quienes se refugiaron en ellas y limitaron los daños estructurales. Muchos edificios permanecieron intactos, aunque despojados de sus riquezas. El contraste con el saqueo celta del año 390 a.C. fue notable. Entonces, Roma había sido incendiada casi por completo. En 410, solo algunos edificios fueron quemados. Aún así, el impacto simbólico fue enorme. Por primera vez en casi 800 años, Roma había caído en manos de un enemigo extranjero. Sin embargo, el saqueo no fue el objetivo último de Alarico, sino la consecuencia de su fracaso político. Durante 15 años había intentado obligar al Estado romano a reconocer oficialmente a su pueblo y garantizarle un lugar seguro dentro del imperio. Al no conseguirlo, el saqueo se convirtió en la admisión de que su estrategia había fracasado. Las repercusiones del acontecimiento se extendieron por todo el mundo romano. En algunos lugares se interpretó como un castigo divino, en otros como la prueba del declive irreversible de la autoridad imperial. El saqueo de Roma, más que un golpe militar decisivo, se integró en una cadena de crisis desencadenadas por las invasiones, las usurpaciones y la presión constante sobre un imperio cada vez menos capaz de imponer su voluntad. Los vándalos en África. A comienzos del siglo V, el Imperio Romano de Occidente se encontraba atrapado en una espiral de crisis políticas, militares y económicas que habían debilitado de forma irreversible su capacidad de reacción. En ese contexto, la provincia de África ocupaba un lugar central en la supervivencia del Estado occidental. Desde hacía siglos, las tierras africanas proporcionaban grandes excedentes agrícolas, especialmente de cereal, que alimentaban a Italia y garantizaban el abastecimiento regular de Roma.
Además, la recaudación fiscal africana constituía una de las principales fuentes de ingresos del tesoro imperial. La estabilidad de esa región era, por tanto, un pilar fundamental del sistema romano. Los vándalos habían llegado a Occidente como consecuencia directa de las presiones migratorias desencadenadas por los hunos. Tras cruzar el Rin en el invierno de 406, se desplazaron lentamente por la Galia y posteriormente por Hispania, donde se establecieron junto a otros pueblos bárbaros. Durante años, su presencia fue gestionada mediante acuerdos inestables y repartos territoriales que reflejaban la debilidad del poder central. La falta de una autoridad imperial fuerte permitió a los vándalos consolidar su cohesión interna bajo el liderazgo de Genserico, un caudillo con una clara visión estratégica. En el año 429, los vándalos abandonaron Hispania y cruzaron el estrecho hacia el norte de África. La decisión no fue improvisada. África ofrecía tierras fértiles, ciudades ricas y una infraestructura romana intacta. Además, la región se encontraba políticamente dividida. Las tensiones entre las autoridades imperiales y los grupos locales, sumadas a la escasez de tropas regulares, crearon un escenario favorable para una invasión. Genserico condujo a su pueblo, acompañado por alanos, en una migración organizada que sorprendió a los romanos por su rapidez y determinación. El avance vándalo fue inicialmente contenido por las fuerzas imperiales, pero la resistencia resultó insuficiente. Las campañas militares se desarrollaron de forma intermitente, con combates y negociaciones alternándose sin un desenlace definitivo. En el año 435, el gobierno romano reconoció oficialmente a los vándalos como federados y les concedió territorios en África a cambio de un acuerdo de paz. Este tratado reflejaba la incapacidad de Occidente para expulsarlos por la fuerza y su necesidad urgente de estabilizar la región. Sin embargo, la paz fue breve. Genserico no se conformó con el estatus otorgado. En el año 439, aprovechando la debilidad romana y la ausencia de fuerzas suficientes para defender Cartago, lanzó un ataque sorpresa y tomó la ciudad sin resistencia significativa. La caída de Cartago marcó un punto de no retorno. La principal base naval y administrativa de África pasó a manos vándalas, junto con sus arsenales, puertos y redes comerciales. La pérdida de Cartago tuvo consecuencias inmediatas y profundas. Desde ese momento, el Imperio de Occidente perdió el control de la principal fuente de suministro de grano. Las rutas marítimas que conectaban África con Italia quedaron en manos enemigas y el abastecimiento regular se interrumpió. Roma, ya debilitada demográficamente, comenzó a sufrir escasez y desorganización en la distribución de alimentos. El impacto psicológico fue tan grave como el material. La incapacidad de proteger una provincia clave evidenciaba el colapso de la autoridad imperial. En términos fiscales, la pérdida fue devastadora. África contribuía de manera desproporcionada a los ingresos del Estado occidental. Sin esos recursos, el gobierno se vio incapaz de mantener al ejército, pagar a los funcionarios y sostener la infraestructura básica. La economía imperial, ya afectada por décadas de inflación y contracción, entró en una fase de colapso acelerado. Las campañas militares se volvieron cada vez más difíciles de financiar y la dependencia de contingentes bárbaros aumentó aún más. Genserico consolidó rápidamente su dominio. Organizó un reino vándalo con Cartago como capital y desarrolló una poderosa flota. Desde África los vándalos controlaron el Mediterráneo occidental, interrumpiendo el comercio y realizando incursiones costeras. Las costas de Italia, Sicilia y otras regiones quedaron expuestas a ataques repentinos, lo que obligó al imperio a dispersar aún más sus escasos recursos defensivos. Los intentos romanos por recuperar África fracasaron. Varias expediciones fueron planeadas, pero la falta de coordinación, la escasez de fondos y la inestabilidad política impidieron su éxito. Incluso cuando Oriente colaboró con Occidente en grandes operaciones, los resultados fueron desastrosos. Cada fracaso reforzaba la posición vándala y debilitaba aún más la credibilidad del poder romano. La pérdida de África alteró el equilibrio interno del imperio. Italia dejó de ser autosuficiente y pasó a depender de suministros irregulares. Las ciudades occidentales entraron en un proceso de empobrecimiento acelerado, mientras que la administración imperial se reducía a una estructura cada vez más simbólica.
Sin recursos estables, el Estado perdió la capacidad de imponer impuestos de forma efectiva y de sostener una política coherente. La debilidad del ejército romano tardío. A lo largo del siglo V, el ejército romano dejó de ser la fuerza cohesionada y autosuficiente que había garantizado la expansión y estabilidad del imperio durante siglos. El cambio no se produjo de forma abrupta, sino como consecuencia de una acumulación de tensiones estructurales que afectaron al reclutamiento, a la disciplina y, sobre todo, a la disponibilidad de recursos. Las campañas de gran escala, como las emprendidas por Atila, expusieron con claridad hasta qué punto el aparato militar romano se encontraba ya al límite de sus capacidades. Uno de los factores más visibles de esta transformación fue la creciente dependencia de contingentes bárbaros. Durante generaciones, Roma había incorporado extranjeros a sus ejércitos, pero siempre como complemento de un núcleo romano sólido. En el siglo V, esa relación se invirtió. Las pérdidas humanas acumuladas desde las guerras del siglo IV, las epidemias y el declive demográfico redujeron de forma drástica la base de reclutamiento tradicional. El Estado ya no podía sostener grandes ejércitos compuestos mayoritariamente por ciudadanos romanos entrenados y pagados de forma regular. Como consecuencia, el imperio recurrió cada vez más a pueblos federados y a mercenarios externos. Estos grupos combatían bajo sus propios jefes, conservaban su organización interna y, en muchos casos, obedecían al mando romano solo mientras existieran incentivos claros, pagos, botín o concesiones territoriales. Esta forma de reclutamiento permitía cubrir necesidades inmediatas, pero debilitaba la autoridad central y erosionaba la disciplina militar. La lealtad ya no estaba garantizada por una estructura institucional sólida, sino por acuerdos personales y frágiles. La figura del general romano tardío refleja bien esta transformación. Comandantes como Aecio se vieron obligados a actuar más como árbitros de coaliciones que como jefes de un ejército nacional. Frente a amenazas como la invasión huna, Aecio tuvo que reunir fuerzas procedentes de distintos pueblos aliados, además de los escasos contingentes romanos disponibles. El éxito o el fracaso dependía tanto de la diplomacia como de la capacidad militar. El ejército romano había dejado de ser un instrumento homogéneo y se había convertido en una suma de fuerzas con intereses divergentes. La pérdida de disciplina fue una consecuencia directa de este proceso. Las unidades ya no compartían un entrenamiento común ni una tradición militar uniforme. La coordinación en el campo de batalla se volvía más difícil y la capacidad de sostener campañas prolongadas disminuía. A diferencia del ejército romano clásico, capaz de mantener operaciones a gran distancia gracias a una logística bien organizada, el ejército tardío dependía cada vez más del saqueo y de la explotación inmediata del territorio. El problema logístico era central. Las fuentes muestran con claridad que incluso ejércitos enemigos, como el de Atila, sufrían enormemente cuando se alejaban demasiado de sus bases. En el caso romano la situación no era mejor. El Estado había perdido gran parte de su capacidad para planificar y sostener campañas prolongadas mediante suministros regulares. El mantenimiento de los ejércitos recaía en gran medida sobre las provincias que debían proporcionar alimentos, forraje y otros recursos, a menudo en condiciones de creciente empobrecimiento. La escasez de recursos se agravó por la pérdida progresiva de territorios clave. La desaparición de los ingresos procedentes del norte de África privó al Imperio de Occidente de una de sus principales fuentes fiscales. Sin esos fondos, pagar a los soldados se volvió cada vez más difícil. Los retrasos en las pagas fomentaron el descontento, el pillaje y la indisciplina. En algunos casos, los ejércitos se mantenían unidos más por la expectativa de botín que por la obediencia a la autoridad imperial. La situación se reflejó también en la defensa de las provincias periféricas. En Hispania, Aecio se vio incapaz de desplegar fuerzas suficientes para contener la expansión de los suevos. Aunque reconocía la importancia económica de la región, no podía permitirse retirar tropas de otros frentes más urgentes, especialmente ante la amenaza huna. Las expediciones enviadas fueron insuficientes y acabaron en derrotas que consolidaron la pérdida de ingresos fiscales. Cada revés militar reducía aún más la capacidad del Estado para financiar nuevas campañas.
Un fenómeno similar se produjo en Britania. Allí, el imperio había dejado de ejercer un control directo, pero la estructura militar romana había sobrevivido de forma precaria durante un tiempo. La incapacidad de recibir apoyo externo llevó a las autoridades locales a recurrir a mercenarios sajones. La decisión, tomada como una solución de emergencia, tuvo consecuencias desastrosas. Los mercenarios exigieron mayores pagos y, al no obtenerlos, se rebelaron y comenzaron a saquear el territorio. El episodio ilustró de manera extrema los riesgos inherentes al uso de fuerzas externas sin un control firme ni recursos suficientes para sostenerlas. En este contexto, el ejército romano tardío se convirtió en una fuerza esencialmente reactiva. Ya no podía imponer el orden de forma sistemática, sino responder de manera puntual a crisis inmediatas. Las campañas se diseñaban para contener amenazas específicas, no para restaurar una estabilidad duradera. La falta de reservas estratégicas significaba que cualquier concentración de fuerzas en un frente dejaba a los otros desprotegidos. La presión constante de enemigos externos, unida a las limitaciones internas, obligó a priorizar. Aecio, por ejemplo, se vio forzado a concentrar sus recursos en hacer frente a Atila, relegando otros problemas que acabaron resultando igual o más dañinos para el imperio. La incapacidad de reconquistar el norte de África, debido en parte a la necesidad de mantener tropas disponibles frente a los hunos, tuvo consecuencias económicas que superaron con creces el impacto directo de las invasiones hunas. El ejército romano tardío seguía siendo capaz de infligir derrotas significativas cuando lograba reunir fuerzas suficientes y coordinar alianzas, como ocurrió en la Galia en 451. Sin embargo, estos éxitos eran cada vez más excepcionales y costosos. La estructura militar carecía ya de la profundidad necesaria para absorber pérdidas y reconstituirse. Cada campaña exitosa agotaba recursos irrecuperables. El papel de los generales bárbaros. Tras la muerte de Teodosio I en el año 395, el poder real dentro del Imperio Romano dejó de residir de manera efectiva en la figura del emperador. Sus hijos, Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente, eran jóvenes y carecían del carácter necesario para imponer su autoridad sobre la corte y el ejército. En este contexto, la capacidad de controlar las fuerzas militares se convirtió en el factor decisivo del poder político. Quien dominaba al ejército dominaba, en la práctica, al Estado. En Occidente, ese papel fue asumido por Estilicón, un general de origen parcialmente bárbaro que se convirtió en el verdadero gobernante del imperio durante más de una década. Estilicón había ascendido gracias a la confianza personal de Teodosio. Hijo de un oficial vándalo que había servido bajo Valente, Estilicón desarrolló toda su carrera dentro de las estructuras romanas. Se formó entre los protectores, se distinguió en campaña y reforzó su posición mediante su matrimonio con Serena, sobrina del emperador. A la muerte de Teodosio, afirmó haber recibido de él la tutela de sus hijos, argumento que utilizó para justificar su control sobre Honorio, que apenas contaba con 10 años. Aunque nunca asumió el título imperial, gobernó como regente de facto. El cargo que concentró en sus manos no tenía precedentes claros. Como conde y jefe de todo el ejército, Estilicón controlaba el grueso de las fuerzas occidentales, incluidas unidades procedentes del ejército oriental que habían permanecido en Italia tras la guerra civil contra Eugenio. Este dominio militar le permitió imponerse sobre cualquier rival potencial. Sin embargo, también generó una rivalidad constante con la corte oriental, donde figuras como Rufino y más tarde Eutropio se resistieron a aceptar su autoridad o su intervención en asuntos del este. La política de Estilicón se caracterizó por el uso sistemático de fuerzas bárbaras aliadas. Frente a la escasez de tropas romanas plenamente operativas, recurrió a contingentes federados para hacer frente a las múltiples amenazas que surgieron tras 395. Hunos, godos y otros grupos fueron integrados de manera pragmática en sus campañas. Esta estrategia permitió victorias puntuales y evitó colapsos inmediatos, pero reforzó una dinámica peligrosa. El ejército romano dependía cada vez más de fuerzas externas cuya lealtad no estaba garantizada por la institución imperial, sino por acuerdos personales. La rebelión de Alarico puso de manifiesto los límites de ese sistema. Aunque Estilicón logró bloquearlo en varias ocasiones, nunca pudo eliminarlo de forma definitiva.
Las decisiones estratégicas estaban condicionadas no solo por la situación militar, sino por la rivalidad política entre Oriente y Occidente. Arcadio llegó incluso a declarar enemigo público a Estilicón, lo que impidió una acción coordinada contra los godos y dejó amplias regiones expuestas al saqueo. El general occidental, pese a su poder, no pudo superar la fragmentación interna del imperio. La caída de Estilicón en 408 marcó un punto de inflexión. Acusado de traición, abandonado por sus tropas y ejecutado, su desaparición dejó al Imperio de Occidente sin una figura capaz de coordinar la defensa. El resultado inmediato fue el colapso del sistema de alianzas que había mantenido un frágil equilibrio durante años. Miles de soldados bárbaros al servicio de Roma fueron perseguidos, sus familias asesinadas, y muchos de ellos se unieron a Alarico. La autoridad imperial quedó aún más debilitada. En las décadas siguientes, el patrón se repitió con otros generales de origen bárbaro. El caso más significativo fue el de Ricimero. De ascendencia sueva y goda, Ricimero se convirtió en el comandante supremo del ejército italiano a mediados del siglo V. A diferencia de Estilicón, Ricimero nunca intentó gobernar como regente formal ni vincularse por matrimonio a la casa imperial de manera directa. Su estrategia fue más cruda: controlar el trono mediante la imposición y deposición sistemática de emperadores. Ricimero comprendió que el título imperial había perdido gran parte de su contenido real. Los emperadores carecían de recursos, tropas propias y autoridad efectiva fuera de Italia. El general, en cambio, dominaba los contingentes armados disponibles. Durante su carrera, Ricimero hizo y deshizo gobiernos. Se negó a reconocer a emperadores que no controlaba, derrocó a otros por la fuerza y promovió candidatos débiles que no pudieran desafiar su autoridad. La relación entre Ricimero y Mayoriano ilustra esta dinámica. Mayoriano fue uno de los pocos emperadores tardíos que intentó ejercer un poder real, reorganizar el ejército y recuperar territorios perdidos, en particular el norte de África. Su ambiciosa expedición contra los vándalos fracasó tras la destrucción de la flota. A su regreso, Ricimero aprovechó el descrédito del emperador para obligarlo a abdicar y ordenar su ejecución. El mensaje era claro: cualquier intento de restaurar una autoridad imperial independiente del general en jefe sería eliminado. Tras Mayoriano, Ricimero impuso a Livio Severo, un emperador sin prestigio ni respaldo amplio. El gobierno de este apenas fue reconocido fuera de Italia, lo que agravó la fragmentación del imperio. En la Galia y Dalmacia surgieron focos de resistencia que se declaraban leales al emperador oriental antes que a Rávena. El poder central se disolvía en una red de autoridades regionales, muchas de ellas encabezadas por líderes bárbaros asentados en antiguas provincias romanas. La dependencia de estos generales tuvo un efecto corrosivo sobre la legitimidad imperial. El emperador ya no era el árbitro supremo del sistema político, sino una figura subordinada al respaldo militar de un caudillo. En Oriente, la situación fue similar durante un tiempo con figuras como Aspar, aunque allí el Estado logró finalmente reaccionar. En Occidente, en cambio, cada asesinato, deposición o imposición imperial reducía aún más la credibilidad de la institución. El conflicto final entre Ricimero y el emperador Antemio evidenció hasta qué punto el sistema estaba agotado. La guerra abierta entre ambos terminó con la derrota y ejecución del emperador. Ricimero colocó en el trono a Olibrio, un candidato con vínculos dinásticos pero sin poder real. Pocas semanas después, tanto el general como el emperador murieron, dejando un vacío de poder que fue ocupado por nuevos caudillos militares, igualmente ajenos a cualquier restauración del orden imperial. La pérdida de recaudación y la quiebra del Estado. A mediados del siglo V, incluso los propios contemporáneos percibían que el Estado romano estaba dejando de funcionar. Salviano de Marsella describía un imperio que, aunque todavía parecía existir en algunas regiones, en realidad estaba muerto o moribundo. Su visión, profundamente pesimista y moralizante, no surgía de la abstracción, sino de la experiencia directa de saqueos, desplazamientos de población y colapso administrativo. Más allá de su interpretación religiosa de los hechos, sus palabras reflejan una realidad estructural. El Estado había perdido la capacidad de recaudar, administrar y defender de manera efectiva.
El sistema fiscal romano había sido durante siglos la base del poder imperial. Los impuestos sostenían al ejército, financiaban la burocracia y garantizaban el mantenimiento de infraestructuras. En el siglo V, este sistema comenzó a fragmentarse de forma irreversible. Cada territorio que escapaba al control directo del emperador dejaba automáticamente de aportar ingresos a las arcas imperiales. No se trataba únicamente de pérdidas militares, sino de la desintegración de la red económica que hacía posible la existencia del Estado. La sucesión de crisis políticas agravó el problema. Tras la muerte de Teodosio I, las casas imperiales de Oriente y Occidente se debilitaron rápidamente. La ausencia de herederos claros, los asesinatos de emperadores y la imposición de gobernantes por generales militares generaron una inestabilidad crónica. En ese contexto, la recaudación regular de impuestos se volvió cada vez más difícil. Las provincias dudaban en obedecer a emperadores efímeros o no reconocidos, y muchos recaudadores carecían de respaldo militar para imponer el cobro. Las guerras civiles contribuyeron de forma decisiva a la quiebra fiscal. Cada usurpación implicaba el movimiento de ejércitos dentro de las provincias, el saqueo de ciudades y el consumo forzado de recursos agrícolas. A diferencia de las guerras exteriores, estos conflictos se libraban en el corazón del territorio imperial. El resultado era una destrucción reiterada de la base productiva y un empobrecimiento progresivo de la población contribuyente. Menos producción implicaba menos impuestos, y menos impuestos significaban menos capacidad para sostener tropas. La pérdida de territorios fue aún más determinante. Britania, Hispania, el norte de África y amplias zonas de la Galia dejaron de estar bajo control imperial a lo largo del siglo V. Cada uno de estos espacios representaba no solo una pérdida simbólica, sino una reducción concreta de ingresos. El asentamiento de pueblos bárbaros dentro de las provincias, incluso cuando se realizaba mediante acuerdos oficiales, eliminaba esas regiones del sistema fiscal romano. Aunque pudiera parecer una solución pragmática a corto plazo, el resultado era siempre el mismo. El Estado se empobrecía un poco más. El golpe más severo fue la pérdida del norte de África. Italia dependía desde hacía generaciones del grano africano y la región era una de las más productivas del imperio en términos fiscales. La desaparición de esos ingresos dejó al gobierno occidental sin su principal fuente de financiación. Sin África, mantener ejércitos regulares se volvió casi imposible. Las campañas para recuperar la provincia fracasaron, y cada intento fallido supuso un gasto enorme de recursos que ya no podían reponerse. La quiebra fiscal tuvo consecuencias directas sobre el ejército. La paga regular dejó de llegar a muchas unidades. En algunas regiones fronterizas, los soldados abandonaron sus puestos cuando cesaron los suministros y el salario. Las guarniciones se disolvieron, las murallas quedaron sin mantenimiento y las comunidades quedaron expuestas a incursiones constantes. En Noricum, por ejemplo, los últimos restos del ejército fronterizo desaparecieron cuando el Estado dejó de financiar su presencia. La defensa dejó de ser una función pública y pasó a depender de soluciones improvisadas. Ante la retirada del poder central, las comunidades locales tuvieron que buscar alternativas. Grandes terratenientes mantuvieron bandas armadas privadas, formadas a menudo por mercenarios de origen bárbaro. Estas fuerzas podían actuar como defensa frente a saqueadores, pero también servían para imponer el dominio local y extorsionar a poblaciones vecinas. La línea entre protección y violencia organizada se volvió cada vez más difusa. El Estado ya no tenía medios para regular ni controlar estas estructuras. La incapacidad de recaudar impuestos también afectó a la autoridad civil. Los funcionarios imperiales perdieron relevancia frente a líderes militares, jefes bárbaros y obispos. En muchas regiones, el obispo se convirtió en la figura más visible del poder, no porque la Iglesia hubiera sustituido deliberadamente al Estado, sino porque ocupó el vacío dejado por su colapso. Los emperadores carecían de los recursos necesarios para imponer su voluntad, incluso cuando existía una base legal para hacerlo. El proceso se retroalimentaba. Cada nuevo reino bárbaro establecido en territorio imperial reducía aún más la recaudación. Esos reinos, lejos de ser simples bandas de saqueadores, se consolidaban como estructuras políticas estables que controlaban los ingresos locales. Los impuestos que antes financiaban al ejército romano pasaban ahora a sostener a las tropas de los nuevos gobernantes.
El imperio no solo perdía territorio, sino también la función básica de redistribuir recursos para la defensa común. En este contexto, el Estado romano de Occidente dejó de ser una entidad capaz de planificar a largo plazo. Las decisiones se tomaban para resolver crisis inmediatas, sin posibilidad de reconstruir el sistema fiscal. Incluso cuando Oriente colaboró en grandes expediciones, como la de 468 contra los vándalos, el coste fue tan enorme que debilitó también al Imperio Oriental durante años. Para Occidente, el fracaso significó la confirmación definitiva de su insolvencia estructural. La relación entre recaudación, ejército y defensa se había roto. Menos impuestos implicaban menos soldados significaban menos control territorial, y menos control territorial reducía aún más la recaudación. El Estado entró en un círculo vicioso del que no pudo salir. Al final, los emperadores occidentales se convirtieron en figuras irrelevantes, incapaces de financiar su propia supervivencia política. Cuando las insignias imperiales fueron enviadas a Constantinopla en 476, el gesto simbolizaba una realidad que llevaba décadas consolidándose. El Imperio de Occidente no había sido destruido de golpe, sino vaciado desde dentro por la pérdida progresiva de su base fiscal. Sin ingresos, el Estado dejó de existir como fuerza efectiva y el poder pasó definitivamente a manos de quienes controlaban los recursos locales y la fuerza armada. La desintegración de la infraestructura romana. A medida que el Estado romano de Occidente perdía su capacidad fiscal y militar, la infraestructura que había sostenido la vida económica y urbana del imperio comenzó a deteriorarse de forma visible. Las calzadas, los puentes, los acueductos y las instalaciones públicas habían sido concebidos para un mundo administrado por una autoridad central capaz de recaudar, planificar y mantener. Cuando esa autoridad se debilitó, las obras públicas dejaron de ser una prioridad viable y pasaron a convertirse en cargas imposibles de sostener. Las rutas comerciales fueron las primeras en resentirse. Durante siglos, el comercio romano había funcionado gracias a una red de caminos seguros, protegidos por guarniciones y sostenidos por la regularidad administrativa. En el siglo V, esa seguridad desapareció en amplias regiones. Las invasiones, los asentamientos bárbaros y la retirada del ejército provocaron la interrupción de los intercambios a larga distancia. Los comerciantes dejaron de viajar por zonas inseguras y muchas rutas tradicionales perdieron su razón de ser. Las provincias occidentales comenzaron a funcionar como economías fragmentadas y locales. El colapso de los circuitos comerciales afectó directamente a las ciudades. Los centros urbanos romanos dependían del abastecimiento regular de alimentos, materiales de construcción y productos manufacturados. Cuando las rutas se cortaron, las ciudades ya no pudieron sostener poblaciones numerosas. La despoblación urbana fue un proceso gradual pero constante. En muchas localidades, los espacios públicos se vaciaron, los mercados dejaron de funcionar y los edificios comenzaron a deteriorarse por falta de mantenimiento. La desaparición del aparato estatal agravó este proceso. Sin fondos imperiales, no había recursos para reparar acueductos, termas, murallas ni caminos. Obras que habían requerido generaciones de inversión quedaron abandonadas. Las calzadas militares, esenciales tanto para el comercio como para la defensa, dejaron de recibir mantenimiento regular. En algunos casos se volvieron impracticables, en otros fueron reutilizadas de forma local, sin la coherencia de la red original. Las ciudades que habían sido símbolos del poder romano comenzaron a transformarse. Los anfiteatros, foros y circos, que en otros tiempos habían concentrado la vida social, quedaron en desuso o fueron reutilizados para funciones más básicas. Algunas construcciones se desmontaron para obtener materiales de construcción, una práctica que refleja tanto la escasez de recursos como el cambio de prioridades. La monumentalidad dejó de ser una expresión del poder político para convertirse en un vestigio del pasado. La pérdida de recaudación fiscal estuvo estrechamente ligada a este abandono. Las obras públicas habían sido financiadas durante siglos mediante impuestos regulares. Cuando esos ingresos desaparecieron, no existía ninguna estructura alternativa capaz de asumir los costes. Incluso cuando los nuevos reinos bárbaros conservaron parte de la administración romana, su capacidad para financiar grandes proyectos fue muy limitada.
Las reparaciones se concentraron en infraestructuras esenciales o simbólicas, mientras que el conjunto de la red imperial se desintegraba. En las zonas rurales, el impacto fue distinto pero igualmente profundo. La interrupción de las rutas comerciales redujo el acceso a mercados más amplios. Muchas comunidades campesinas pasaron a producir casi exclusivamente para el autoconsumo. La especialización agrícola disminuyó, y con ella la necesidad de transportar excedentes a larga distancia. El paisaje económico se volvió más cerrado y menos interconectado. El contraste con el Imperio de Oriente fue notable. Mientras en Occidente las rutas se colapsaban y las ciudades se despoblaban, en Oriente la continuidad fiscal permitió mantener infraestructuras clave. Las murallas de Constantinopla, financiadas y reparadas regularmente, simbolizan esa diferencia. En Occidente, en cambio, las defensas urbanas se deterioraron, facilitando nuevos saqueos y reforzando el ciclo de inseguridad y abandono. La desintegración de la infraestructura tuvo también un efecto psicológico. Para los contemporáneos, el deterioro visible de caminos, edificios y servicios públicos era una señal inequívoca del fin del orden romano. Las ciudades ya no ofrecían protección ni oportunidades. El campo se convirtió en refugio, aunque fuera precario. La vida urbana, uno de los rasgos distintivos de la civilización romana, dejó de ser sostenible en amplias regiones. Con el tiempo, incluso las estructuras que habían sobrevivido comenzaron a perder su función original. Los acueductos que seguían en pie abastecían a poblaciones mucho menores. Las murallas, cuando no se derrumbaban, encerraban espacios urbanos reducidos, muy alejados de la extensión que habían tenido siglos antes. La infraestructura ya no conectaba a un imperio, sino que servía, de manera fragmentaria, a comunidades aisladas. El último emperador, Rómulo Augustulo, 476. En los últimos años del Imperio Romano de Occidente, la figura del emperador había perdido casi todo su contenido real. El poder efectivo residía en manos de los comandantes militares que controlaban las tropas asentadas en Italia. Tras décadas de enfrentamientos entre emperadores y generales, el año 472 marcó un nuevo episodio de esa dinámica cuando estalló la guerra abierta entre el emperador Antemio y el poderoso general Ricimero. Antemio, carente de fuerzas propias suficientes, recurrió a un contingente de godos procedentes del Danubio, parte de los grupos que más tarde serían conocidos como ostrogodos. La ayuda resultó insuficiente. Antemio fue derrotado y ejecutado en julio de ese año, confirmando una vez más que el trono occidental dependía exclusivamente de la fuerza militar. Ricimero sustituyó a Antemio por Olibrio, uno de los pocos aristócratas que aún mantenían algún vínculo con la dinastía teodosiana. Olibrio estaba casado con Placidia, hija de Valentiniano III, lo que proporcionaba una legitimidad mínima al nuevo régimen. Sin embargo, el experimento fue efímero. En el otoño de 472, tanto Ricimero como Olibrio murieron de enfermedad con pocas semanas de diferencia. El imperio quedó nuevamente sin una figura dominante clara, y el control del ejército italiano pasó al sobrino de Ricimero, Gundobado. Gundobado, príncipe burgundio y oficial romano, designó en 473 a un nuevo emperador, Glicerio, un funcionario de la corte. Este nombramiento no fue reconocido por el emperador oriental León, lo que evidenció una vez más la fractura entre Oriente y Occidente. Poco después, Gundobado abandonó Italia para perseguir sus propias ambiciones entre los burgundios, dejando al emperador que había creado sin respaldo militar sólido. En 474, el Imperio de Oriente intervino de manera limitada. Constantinopla apoyó una invasión de Italia encabezada por el general Julio Nepote. Glicerio fue depuesto sin ser ejecutado y se retiró para convertirse en obispo. Julio Nepote fue proclamado emperador y obtuvo el reconocimiento formal de Oriente. Sin embargo, su autoridad apenas se extendió más allá de Italia. Incluso allí su poder era frágil y dependía del apoyo de los jefes militares. El mando efectivo de las tropas italianas estaba en manos de Orestes, un personaje que encarnaba las complejas trayectorias del siglo V. Décadas antes había servido a Atila el Huno como secretario y embajador, y más tarde había hecho carrera dentro del sistema romano. En 475, Orestes se rebeló contra Julio Nepote, que huyó a Dalmacia.
Constantinopla protestó por el golpe, pero no emprendió ninguna acción concreta para restaurarlo, inmersa como estaba en sus propias crisis internas. Ese mismo año, Orestes tomó una decisión reveladora. En lugar de proclamarse emperador, designó para el trono a su propio hijo, un muchacho llamado Rómulo. El nombre evocaba al fundador legendario de Roma, pero pronto fue reemplazado por un diminutivo cargado de ironía: Augustulo, el pequeño Augusto. La elección subrayaba el carácter puramente simbólico del cargo. Rómulo no gobernaba, era una figura decorativa creada para dar una apariencia de continuidad institucional a un régimen controlado por el ejército. El reinado de Rómulo Augustulo fue breve y carente de peso político. El verdadero problema para Orestes surgió en 476, cuando perdió la lealtad de sus tropas. Los soldados, compuestos en su mayoría por contingentes germánicos como rugios y érulos, se mostraron descontentos ante la negativa del gobierno a concederles tierras o los ingresos derivados de ellas. La insatisfacción desembocó en una rebelión encabezada por otro oficial, Odoacro. Orestes fue capturado y asesinado. Su hijo, en cambio, fue simplemente depuesto. La decisión de perdonarle la vida revela hasta qué punto el título imperial había dejado de ser relevante. Rómulo Augustulo fue enviado a una cómoda reclusión sin que nadie considerara necesario eliminarlo. Odoacro comprendió que no hacía falta crear un nuevo emperador para ejercer el poder. En lugar de ello, tomó una decisión cargada de simbolismo. Las insignias imperiales fueron enviadas a Constantinopla. Con ese gesto se proclamaba oficialmente la reunificación del imperio bajo un solo emperador, el oriental, que gobernaba desde Constantinopla. En la práctica, sin embargo, las tierras del antiguo imperio de Occidente seguirían su propio camino. El poder real en Italia residía ahora en manos de Odoacro, un jefe militar de origen bárbaro que no consideró posible ni prudente asumir el título imperial. Odoacro se proclamó rey y gobernó Italia bajo esa denominación. A diferencia de muchos caudillos anteriores, procuró conservar las estructuras administrativas existentes. El Senado romano continuó reuniéndose, siguieron funcionando prefectos urbanos y magistrados locales y se mantuvo una apariencia de continuidad institucional. En 484 incluso se realizaron importantes reparaciones en el Coliseo, señal de que la vida urbana no se detuvo de inmediato. Para muchos habitantes de Italia, la ausencia de un emperador occidental no debió de resultar evidente en un primer momento. No obstante, el cambio era profundo. El poder supremo residía ahora en un ejército mayoritariamente extranjero, sostenido por su propia fuerza militar. Julio Nepote, aunque siguió viviendo en el exilio hasta su muerte en 480, nunca fue reinstaurado en el trono. Odoacro llegó incluso a acuñar monedas con el nombre de Nepote, sin reconocerlo realmente como emperador, un gesto que ilustra la ambigüedad de la situación política. La transformación del mundo romano en reinos bárbaros. A finales del siglo V, el territorio que durante siglos había estado bajo el control del Imperio Romano de Occidente se encontraba dividido en una constelación de reinos independientes. Este proceso no fue repentino ni fruto de una sola invasión decisiva, sino el resultado acumulativo de décadas de debilitamiento del poder central, asentamientos progresivos de pueblos bárbaros y aceptación, voluntaria o forzada, de nuevas autoridades locales. Los visigodos, ostrogodos, francos, burgundios y otros grupos no destruyeron de inmediato las estructuras romanas existentes, sino que se asentaron sobre ellas, adaptándolas a sus propias necesidades y consolidando su dominio mediante el control militar. Los visigodos se habían establecido inicialmente en la Galia y, con el tiempo, extendieron su control sobre gran parte de Hispania. Su reino no respetaba con exactitud las antiguas fronteras provinciales romanas, pero sí incorporó muchas de sus ciudades, redes administrativas y élites locales. En la Galia, sin embargo, no fueron el único poder emergente. En el norte se consolidó un importante reino franco, mientras que al este surgieron entidades políticas burgundias y alamanas. Estas formaciones coexistían, competían y se enfrentaban de manera constante, configurando un mapa político inestable y cambiante. Italia, por su parte, pasó a manos de los ostrogodos tras la derrota de Odoacro a finales del siglo V. El reino ostrogodo, encabezado por Teodorico,
constituye uno de los ejemplos más claros de integración de estructuras romanas en un nuevo poder bárbaro. Teodorico no asumió el título de emperador ni reclamó los símbolos imperiales, pero gobernó con un aparato administrativo plenamente romanizado. El Senado continuó funcionando, los cargos civiles se mantuvieron y el derecho romano siguió aplicándose. En la práctica, el poder había cambiado de manos, pero las formas externas de gobierno permanecían reconocibles. En el norte de África, los vándalos habían creado un reino sólido tras arrebatar la provincia al imperio. Aunque su dominio fue más conflictivo, especialmente en el plano religioso, también conservaron elementos clave de la administración romana. La pérdida de África supuso un golpe devastador para el antiguo imperio, pero para los vándalos significó el acceso a una de las regiones más ricas y organizadas del mundo romano, que explotaron en su propio beneficio. Los nuevos reinos se definieron, ante todo, por el poder militar de sus dirigentes. Los caudillos bárbaros eran relevantes porque controlaban contingentes armados, no por su legitimidad legal. Esta realidad había sido aceptada gradualmente por los emperadores romanos, que durante décadas permitieron asentamientos dentro del imperio como solución a corto plazo frente a la escasez de tropas propias. Una vez establecidos, estos grupos no se conformaron con los territorios inicialmente asignados y buscaron expandirse por la fuerza, enfrentándose tanto al poder imperial residual como a otros reinos bárbaros. A pesar de la violencia que acompañó muchos de estos procesos, no existió un intento sistemático de exterminar o sustituir a la población romana. Los grupos bárbaros eran numéricamente muy inferiores a los habitantes de las provincias. Su supervivencia dependía de convivir con la población local, extraer recursos de ella y mantener un cierto grado de estabilidad. En consecuencia, la mayoría de los habitantes romanos continuaron viviendo en sus tierras, bajo nuevos gobernantes, adaptándose a una realidad política distinta. La aristocracia romana desempeñó un papel clave en esta transición. Muchas familias conservaron sus propiedades y su estatus, integrándose en las cortes de los nuevos reyes. Para los gobernantes bárbaros, atraer a estas élites era una forma de legitimar su poder y asegurar la administración eficaz de los territorios conquistados. Algunos aristócratas romanos adoptaron incluso elementos culturales de los nuevos dominadores, sin dejar de considerarse romanos. La convivencia dio lugar a formas híbridas de cultura y comportamiento en las que las distinciones étnicas coexistían con una herencia romana compartida. La cuestión de la tierra y de los impuestos fue central en este proceso. Las fuentes no permiten establecer con claridad si los bárbaros recibieron tierras confiscadas directamente a propietarios romanos o si en muchos casos lo que se transfirió fueron los ingresos fiscales asociados a esas tierras. En cualquier caso, una parte sustancial de los recursos que antes financiaban al ejército imperial pasó a sostener a los guerreros de los nuevos reinos. Esta redistribución consolidó el poder de las élites bárbaras y selló la ruptura definitiva con el sistema fiscal romano. Las diferencias legales entre romanos y bárbaros se mantuvieron durante generaciones. Los códigos promulgados por los nuevos reyes establecían distinciones claras entre ambos grupos, otorgando un estatus superior a los miembros de la élite bárbara. No se trataba simplemente de la separación tradicional entre civiles y militares, sino de una jerarquía propia de un régimen de ocupación. La asimilación fue lenta y nunca completa en el corto plazo, ya que la identidad diferenciada de los grupos dominantes era una base esencial de su poder. La religión constituyó otro factor de diferenciación. Aunque casi todos los pueblos bárbaros se habían convertido al cristianismo, la mayoría lo hizo en su versión arriana, lo que los distinguía de la población católica romana. En algunos reinos, como el vándalo, esta diferencia dio lugar a persecuciones y exilios. En otros, los reyes optaron por una política más pragmática, respetando a la Iglesia católica para evitar conflictos innecesarios. Con el tiempo, todos los reinos que perduraron acabaron adoptando el catolicismo, pero en el periodo inicial la división religiosa reforzaba la separación entre gobernantes y gobernados. Pese a los cambios políticos, muchos aspectos de la vida cotidiana continuaron sin alteraciones inmediatas. Algunas ciudades siguieron utilizando sus infraestructuras, se mantuvieron espectáculos públicos y el suministro de agua continuó funcionando durante un tiempo. No obstante, la tendencia general fue hacia una progresiva simplificación del nivel de vida.
La pérdida de recursos, la reducción del comercio a larga distancia y la desaparición de una autoridad central capaz de sostener grandes obras públicas condujeron a una disminución gradual de la sofisticación material. El comercio se volvió más local, especialmente lejos del Mediterráneo. Los bienes de lujo siguieron circulando en menor escala, pero la mayoría de la población utilizó productos más rudimentarios. Las técnicas constructivas se simplificaron y materiales como la madera, el barro y la paja sustituyeron progresivamente a la piedra y al ladrillo. Este cambio no fue resultado de una decisión consciente, sino de la falta de conocimientos especializados y de recursos suficientes para mantener los estándares del pasado. La continuidad de la lengua latina y de ciertas instituciones fue fundamental para la cohesión cultural a largo plazo. En la mayoría de los reinos occidentales, el latín siguió siendo la base de la administración y con el tiempo se impuso también como lengua de los nuevos gobernantes, dando origen a las lenguas romances. La Iglesia desempeñó un papel importante en esta continuidad, manteniendo redes de comunicación y una cultura escrita común, aunque su poder institucional tardaría siglos en consolidarse plenamente. A pesar de esta herencia compartida, los nuevos reinos eran entidades plenamente independientes. Mantenían relaciones diplomáticas con Constantinopla, pero no estaban subordinados al emperador oriental. Las antiguas provincias romanas estaban ahora separadas por fronteras políticas reales, y los conflictos entre reinos eran frecuentes. La unidad del mundo romano había desaparecido, sustituida por un mosaico de poderes regionales cuya legitimidad se basaba en la fuerza militar.